y la presentación de toda la pantalla. Ya, ¿se escucha bien, chicos? Sí, Lisa. Ya. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos quedado un poquito sin finalizar. Y hay solo un detallito más que nos falta con respecto a la media geométrica. Entonces, hasta el momento hemos visto medidas de tendencia central, entre las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana, moda, y la última, la media geométrica aplicada cuando los datos son porcentajes o índices, ¿no? Entonces, el último ejemplo que habíamos visto estaba vinculado al índice de producción de pan, ¿no? Entonces, habíamos visto cómo la media geométrica puede ser muy precisa en la estimación una vez que obtenemos el índice de crecimiento promedio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una última aplicación de la media geométrica. Y con eso terminamos lo que son medidas de tendencia central, pasamos a lo que son las medidas de dispersión, otras de medidas de posición y el examen el siguiente jueves como hoy, ¿no? Entonces ahora, a ver, vamos a ver si tenemos el archivo con... Ya, entonces la aplicación de la media geométrica, donde habíamos visto que si tenemos datos de cualquier, imagínense, exportación de gas a la Argentina, entonces tienen datos, obtenemos los índices, que es decir, la relación de lo que pasó antes con lo que pasa ahora, y una vez que tenemos la lista de los índices, nosotros podemos, estos son los índices, con los índices nosotros obtenemos la media geométrica. Esa media geométrica, si la aplicamos para probar el crecimiento, entonces vamos a tener un valor exacto en el crecimiento. Entonces, esa es una de las aplicaciones, ¿no? Esa es una de las segundas aplicaciones. Y una última aplicación de la media geométrica, es cuando tenemos dos datos, por ejemplo, si tuviéramos el dato que hubo en Cochabamba el 2000, ¿ya? El año 2000 la población en la ciudad de Cochabamba era de 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Y para el 2015 la población crece a 1.100.000 habitantes. Entonces tenemos dos datos. Y quisiera saber cuál fue la tasa de crecimiento promedio. Entonces, también se puede aplicar la media geométrica bajo la siguiente figura. Entonces, nos vamos a ir a Word. En Word vamos a activar nuestra formulita y vamos a ver una formulita que dice insertar. No, ecuaciones. Escribimos la ecuación, vamos a decir la media geométrica es igual a la raíz enésima. Buscamos raíces. A la raíz enésima ¿de qué? De la división del valor
posterior dividido entre el valor anterior y la raíz enésima, es decir, cuántos años han pasado entre esos dos datos, y esto menos 1. Entonces ahí tengo la media geométrica. Voy a aplicar esta misma fórmula. En esta fórmula voy a aplicar el ejercicio que habíamos propuesto. Voy a hacerlo más grandecito para ver mejor. Y esa sería otra de las aplicaciones de la media geométrica. Entonces, aquí voy a copiar datos, digamos. Y voy a reemplazar valores. Pregunta, ¿cuántos años han pasado desde el año 2015 hasta el año 2000? Simplemente voy a restar, ¿no? 2015 menos 2000 y han pasado 15 años. Entonces, valor posterior va a ser 1.100.000 y valor anterior 800.000. Reemplazo valores en mi fórmula. N va a ser 15. Valor posterior 1.100.000. Ya. Y el valor anterior va a ser 800.000. Y ahí ya nosotros vamos a decir esto es igual a... Me va a salir una tasa. Esa la voy a multiplicar por 100 para saber el porcentaje promedio de crecimiento poblacional que se tuvo en ese periodo. Entonces yo voy a decir 1.100.000, 5 ceros, divididos entre 8 y 5 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Tengo 11 sobre 8. Voy a sacar la raíz enésima, que sería 15 inversa en la calculadora de esa respuesta. Y a eso voy a quitarle menos 1. Y entonces la respuesta en este caso sería 0.0. Solo necesito 2 o 3 decimales, ¿no? Entonces aquí lo único que voy a decir es 0,021. Esto expresado en términos decimales va a significar una tasa de crecimiento poblacional del 2,1%. Y se puede comprobar, ¿no es cierto? Es decir, ha habido un crecimiento promedio del... O sea, si ustedes escuchan las noticias, revisan, siempre se trata de buscar cuál es la tasa de crecimiento promedio poblacional, la tasa de crecimiento promedio en las inversiones, la tasa de crecimiento. Entonces, esta fórmula, en vista de que una tasa tiene que ser tratada como una media geométrica, entonces es la raíz enésima de la división del valor posterior entre el valor anterior. Y si ustedes hacen la prueba, podrían hacer la prueba, ¿no? 800.000, como hemos hecho la prueba, vamos a hacer 800.000 en el Excel, probando. Entonces vamos a decir, mi tasa de crecimiento promedio, yo voy a usar todos los decimales, ha sido dada por la raíz enésima de la división de esto, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí 1.000.000 dividido entre 800.000. 1.800.000 y aquí habíamos sacado la raíz quinceava, ¿no? Entonces hemos dicho que la raíz quinceava es igual a elevar al 94, elevar a un exponente inverso, ¿no? Entonces 1 dividido entre 15 y ahí teníamos la raíz. Entonces aquí decíamos esto menos 1 y con eso teníamos la tasa de crecimiento. Entonces, si yo pruebo
y veo, por ejemplo, mi población era 800,000 el año, 800,000, 1, 2, 3, ya, era 800,000 el año 2000. Entonces ahora voy a probar con mi tasa, con la tasa que acabamos de encontrar. Aquí estamos con, ya, entonces aquí vamos a copiar y vamos a ver qué pasa hasta el 2015. Haciendo la prueba, y ahí tenemos 800,000. Entonces a 800,000 voy a multiplicar esto por esta tasa de crecimiento promedio. Voy a fijar con F4 para copiar. Ay, sí, está bien. Control copiar y vamos a ver qué pasa hasta el 2015. Control de chica y ahí tenemos nuestra tasa de crecimiento promedio que me va a llevar exactamente al valor que tenemos. Teníamos 800,000. Teníamos 800,000 y empezamos con 800,000 y para el año 2015 terminamos con el 1,100,000. Entonces, la medida adecuada cuando los datos son datos como índices, como porcentajes, la medida adecuada es una media geométrica. La media geométrica, como les había adelantado, entonces es la raíz enésima del producto, básicamente, pero si solo tenemos dato posterior y dato anterior, de la división del dato posterior entre el dato anterior, menos 1, y ahí tengo mi tasa de crecimiento promedio. Entonces, mi tasa de crecimiento promedio, ¿cuánto había sido? De 2,1% cada año. Entonces, yo podría pronosticar cuánto esperaríamos tener el 2016. Por eso se hacen las proyecciones, ¿no? Entonces, el año 2016 pronosticaríamos que la población va a ser 2,000. Si la tasa se mantiene constante, va a ser de 1,123,602 habitantes, ¿no? Entonces, esta es la última aplicación que vamos a ver para medidas geométricas. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que no les haya quedado claro. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Usar el separador de miles y ahí se ve mucho mejor, ¿no? No tiene... Vamos a ver el número. Decimales, hemos dicho usar separador de miles. Aceptamos. ¿Qué le pasa que no está obedeciendo esto? No quiere obedecer, chicos. Fuente. Elijo número. Elijo número. Quiero con hombre decimal y que utilice separador de miles. Allá. Pero mucho debería ser. No sé. Algo le está pasando a mi máquina. Chicos, virus. Yo creo que algo está mal. Ya. Entonces, esa está bien, claro. Ya. Entonces, ahora, si no tienen dudas, vamos a pasar a revisar las medidas de dispersión. Entonces, vamos a hacer una revisioncita del material que tenemos en plataforma. Y aquí tenemos, ¿no?, medidas de tendencia central. Vamos a hacer un repasito y a ver si hay algo que nos hayamos olvidado. Y luego vamos a revisar las medidas de dispersión. Las medidas de... Hola. Dice, no sé si nos podrías tal vez poder compartir en los Excel que realizas. Es que yo estaba intentando hacer y en algunas cosas me he quedado y eso es para, digamos, para aclarar dudas y todo lo demás. Sí, el Excel voy a subir. Ya, entonces en las medidas de tendencia central, con eso estaríamos terminando todo lo que corresponde a medidas de tendencia central. Habíamos visto, a ver,
muy rapidito vamos a hacer un paseo por las medidas de tendencia central. Creo que hay algo en mi máquina que no está funcionando bien. Virus. No obedece. Ya hemos visto la media aritmética, propiedades de la media aritmética. Habíamos visto una de las ventajas, es que es la que más se utiliza, excepto cuando los datos tienen características como las de la media geométrica, ¿no? Entonces, cada una de las medidas de tendencia central tienen sus virtudes o ventajas y desventajas, ¿no? La mediana, por ejemplo, es útil cuando tenemos intervalos de clase abierta. ¿Por qué? Porque la mediana no considera todos los datos, en cambio la media aritmética sí considera todos los datos, por lo tanto, si tenemos distribuciones con intervalos de clase abiertos, entonces en ese caso no me sirve la media aritmética y sí la mediana. La moda que tiene la ventaja de que la mediana va a haber una sola mediana, no pueden haber dos medianas, ¿no? Pero en cambio la moda sí pueden haber dos, tres modas, como habíamos visto en los ejercicios. Es fácil su cálculo, sí, es muy simple el cálculo de la moda, el valor que más veces se repite, y aquí estamos con una fórmula que hace exactamente lo mismo que habíamos hecho nosotros en el ejemplo. Hemos visto la media geométrica para datos agrupados en intervalos. Hemos visto la media geométrica para... Esta es para datos agrupados, que es lo que hemos hecho en la anterior clase. Y creo que no tenemos la última fórmula. La media armónica la vamos a pasar por alto porque es la que menos se utiliza. Es la inversa de la media aritmética nada más. Y con eso se terminarían todas las medidas de tendencia central. Pasando a la siguiente, que son las medidas de dispersión. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué es la dispersión? La dispersión es la forma en la que los datos se van aglomerando hacia el centro o se van separando con respecto al centro. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos, yo puedo saber cómo están separados o cómo no están separados a partir del cálculo del rango. Entonces, una primera medida de dispersión resulta ser el rango. ¿Qué es el rango? Ya conocemos, ¿no? Entonces, la dispersión trata de encontrar cuál es la forma en la que los datos se separan del centro o entonces la dispersión es una medida estadística, es una herramienta que trata de encontrar cómo los datos están distribuidos alrededor de la media. Entonces nos vamos a poner a hacer un dibujito que haga una línea horizontal ahí. Y en esta línea horizontal nosotros vayamos a tener, imagínense la media, tenemos tres grupos. Uno de mis grupos tiene un dibujo que tiene esta forma. Otra de las distribuciones va a tener un dibujo que tenga una forma así. Y otros datos que tengan una forma o podría tener una distribución.
Entonces todos podrían tener una media igual, pero tener una distribución distinta. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo podría tener 3 grupos. Y vamos a tener un grupo que tiene 5 personas. Vamos a tener 3 grupos, ¿ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, podemos tener así. Entonces yo tengo edades, por ejemplo, las edades, una variable. Y en el grupo 1 hay uno que tiene 25 años, otro que tiene 23 años, otro que tiene 27 años, otro que tiene 25 años. Y vamos a tener uno que tiene 15, otro que tiene 25 años, otro que tiene 35 años. Veinte y 30, a ver, vamos a ver. Vamos a sacar los promedios. El promedio en este caso es 25, el promedio en el segundo caso también es el 25. Aquí vamos a tener uno que tiene 0 años y uno que tiene 25 años, uno que tiene 40 años, otro que tiene 30 años. Me ha faltado. Vamos a hacer que tenga 25 años de promedio. A ver. 35, 35. Sí, sí, podemos, si se fijan, aquí podríamos tener uno que tenga 20 años, otro que tenga 20 años, otro que tenga otro que tenga 20 años, otro que tenga 30 y otro. A ver. Y copiamos. Y en todos los casos, ¿se fijan? En todos los casos, el promedio es el mismo. No hay. Entonces yo puedo hacer un gráfico. Voy a cambiar la forma de esto para que la máquina me perciba mejor. Voy a decirle, quiero que esto esté transpuesto. Ya tengo los 3 grupos, ahora voy a sacar un gráfico de los 3 grupos y va a ser un gráfico lineal. ¿Se fijan? Ahora mis datos, en todos los casos, los piquitos están alrededor de la misma parte. Por eso la media es 25. Pero eso no significa que los datos sean iguales. Todos los datos están dispersos de distintas maneras, o sea, no tienen la misma dispersión. Estos datos, por ejemplo, están muy centraditos. El grupo 1 está muy centrado en la parte del centro. Creo que aquí no está bien nuestro gráfico porque el eje de las X debería ser insertar, aquí debería ser el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, el individuo 4.
le va a ayudar a la máquina a hacer lo que yo quiero. No, a ver, este podría ser mejor persona 1, persona 2, persona 3, grupo 1. Sí, pero igual. No me hace la campana que yo les decía, ¿no? Entonces, si yo quiero visualizar los datos como una campanita, la dispersión se ve de la siguiente manera. Los datos pueden estar muy centrados en la parte de... Pueden estar así, de esta manera, pero no me sirve esta figura porque no me hace... A ver, si quiero ser libre, esto puede ser. Entonces, la distribución puede ser así. A ver, a mano alzada, vamos a tratar de hacer. Puede tener una forma así. Y esto es cuando los datos están muy concentrados al centro. Pero también los datos pueden tener una distribución de esta manera, como si estuvieran hasta el medio. Y en todos los casos, un poco tembladora mi mano, y en todos los casos, la media será igual. Entonces aquí, como en el ejemplo, habían datos de 0. Entonces aquí estamos enfrente a una distribución a distribuciones que tienen una curtosis distinta. A esta se conoce como platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica en términos estadísticos. Y esto significa que todos, en este caso, en nuestro ejemplo, todos tendrían 25 años en promedio, pero todos los promedios son igualitos. Pero este promedio no me está diciendo nada con respecto a qué pasa con los datos. ¿Cómo están distribuidos los datos? ¿Están muy cerca de la media o muy lejos de la media? Entonces, las medidas de dispersión lo que hacen es encontrar esa herramienta que me va a permitir conocer cómo están los datos. Si están muy cerca de la media o están muy alejados de la media. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a empezar a calcular. Para el cálculo de las desviaciones, un concepto muy importante es el de la desviación. Entonces, ¿qué es la desviación? Cualquiera que sea el promedio que yo obtenga, los datos se desvían con respecto a la media aritmética de alguna manera. Entonces, digamos, si yo tengo notas, y las notas de un estudiante son de 45, de otro estudiante 62, del otro 85, del otro 31, del otro 66, del otro 30, del otro 90, del otro... Vamos a ir buscando el promedio, vamos a calcular el promedio de estas notas. Vamos a sumatoria primero. No sé por qué se desactiva de mí. Ya vamos a trabajar con 10 estudiantes.
Ya, entonces, estas son las notas de un grupo de personas y nosotros vamos a obtener la media aritmética. ¿Cuánto sería la media aritmética? La media aritmética hemos dicho que es igual a la sumatoria. La sumatoria en este caso es 600, dividido entre cuántos son. 600 entre 10 me va a dar 60, ¿no es cierto? Entonces ahí 600 dividido entre cuántos individuos son, eso me da igual a 60. Entonces la media aritmética es 60. Ahora, ¿qué es un desvío? Entonces yo voy a decir, el desvío va a ser igual al valor de la variable menos el promedio. El promedio es 60. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este alumno que se sacó 45 está 15 puntos por debajo de la media. Ese es el desvío. ¿En cuánto se desvía cada uno de los datos? O sea, todos estos datos son X sub I, ¿no es cierto? Si nosotros les ponemos un nombrecito, aquí vamos a tener los valores de X sub I. Entonces, esta X sub I se va a esta X sub I le quito la media y tengo el desvío. ¿Esta en cuánto se va a desviar con respecto a la media? Si la media es 60, 62 menos 60 va a ser ¿cuánto? ¿Qué cómo se despiertan? 2, 2, ¿no es cierto? Este que tiene 85, ¿en cuánto se desvía con respecto a la media? 25. Con 25. Entonces nosotros podemos calcular los desvíos para cada uno de los datos y voy a tener desvíos positivos, desvíos negativos. Este es que se sacó 31 se desvía en menos 29 con respecto a la media. Este se desvía en 6, este se desvía en menos 30, este se desvía en más 30. Entonces, al final, ¿cuánto creen que va a ser la suma de los desvíos? ¿Cuánto va a ser? ¿Imaginan cuánto va a ser? Vamos a sumar. Cero, Liz. 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque la media es el centro. Nosotros buscamos el centro. Pero hay unos que están por debajo, otros por arriba, por debajo. Entonces, al final nosotros hemos buscado el centro y el centro es 60. Entonces, siempre la suma de los desvíos es igual a 0. Esa es una propiedad de los desvíos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero sacar el promedio de los desvíos con respecto a la media aritmética? Porque eso podría ser una medida para mí entender qué es lo que está pasando con el conjunto de datos. Entonces, cuando yo quiero promedio de los desvíos, no puedo porque la sumatoria me va a dar 0. Entonces surgen formas para solucionar este problema. Y una de las formas está dada por lo que se conoce por la desviación media absoluta. Entonces, cuando mis datos están así, simplemente yo no puedo sacar la media de los desvíos, pero vamos a ver qué hace o qué dice esta teoría de la desviación media absoluta. Dice que si yo sumo los valores absolutos, es decir, no me importa el signo de cada uno de estos datos, voy a tener una sumatoria y puedo dividir entre 10. Entonces vamos a ver cómo está nuestra formulita para estas medidas de dispersión. La medida de dispersión, que se representa por la letra de M, desviación media absoluta, es igual a la sumatoria de los desvíos con respecto a la media aritmética, considerando estos desvíos en términos absolutos. Es decir, los desvíos no consideran el signo de aquello que encontremos. Entonces, valor absoluto significa que no importa el signo. Ya tengo esta mi fórmula, entonces ahora voy a aplicar aquí. Entonces, si no voy a considerar el signo, entonces yo tengo una función aquí en el Excel, pero si ustedes van a hacer manualmente, pueden decir, no importa el signo, entonces sumar todo esto y dividir entre cuántos son, que son 10, ¿no? Entonces ahora voy a
usar una función aquí que sería la función aps. ¿De qué valor? De este valor que está ahí. Entonces se hace gráfico, ¿no? Se puede visualizar. El valor absoluto es el valor sin signo. Y si tengo mis valores sin signos, puedo sacar la sumatoria. Una vez que tengo la sumatoria, aquí voy a decir 160, siguiendo la fórmula. Para que sea mejor, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar de nuestra fórmula una imagen. Y vamos a hacer un recortecito de eso. No sea tan oscuro. Entonces estamos haciendo lo siguiente. Vamos a seleccionar y voy a seleccionar esta formulita. La vamos a poner al lado de nuestros procedimientos para que se pueda entender qué estamos haciendo. Y ahí, ay, ¿qué le pasó? No, algo está pasando con mi máquina, chicos. No es normal. ¿Por qué no me está pegando? Yo debería poder pegar donde quiera. O ya pegué. Así que está. Ya me estaba asustando. Dije, esto es algo muy extraño. Entonces mi desviación media absoluta es igual a la sumatoria de todos los desvíos con respecto a la media aritmética dividido entre n. La sumatoria, a mí me gusta ponerle desviación media absoluta. La sumatoria de todos los desvíos con respecto a la media aritmética es igual a 160. N va a ser 10 porque son 10 los individuos con los que estamos trabajando y esto me va a dar igual a 1, a 16, ¿no? Entonces aquí mi desviación media absoluta es de 16. Si las notas están expresadas en puntos, entonces las notas en promedio, utilizando los valores absolutos, se desvían en 16. Eso es lo que dice la desviación media absoluta. Entonces, si mis datos estuviesen agrupados, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Vamos a hacerlo. Pero esa es la desviación media absoluta. La suma de los desvíos, considerando los valores absolutos, no los valores con sus correspondientes signos. Sumamos todos los desvíos, dividimos entre 10, por lo tanto, la desviación media absoluta es el promedio de los desvíos absolutos con respecto a la media aritmética. ¿Está bien? Entonces, aquí es que mis datos no están agrupados, es muy fácil hacerlo. Vamos a ver qué pasa cuando los datos están agrupados y para eso vamos a recuperar lo que teníamos en la hojita de estadísticas promedios. Habíamos visto que yo tengo, vamos a poner nombre, media geométrica. Entonces vamos a recuperar nuestros datos de aquí. Los datos no agrupados ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos están agrupados y mi variable es cuantitativa continua? No, es datos agrupados, variable cuantitativa discreta. Vamos a recuperar estos datos. Nos vamos al otro libro y siempre tenemos que ver qué pasa cuando los datos están agrupados y mi variable es cuantitativa discreta. ¿Y qué pasa si mis datos están agrupados y mi variable es cuantitativa continua? Entonces ya me voy a copiar de aquí para que tengamos los datos correspondientes. Datos agrupados, me copio todo esto. Copiar porque eso acelera nuestras cosas. Copiamos y nos vamos a la otra hoja que se va a llamar desviaciones.
Ya, entonces tenemos, aquí los datos no estaban agrupados, vamos a encontrar la desviación media absoluta. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos están agrupados y es una variable cuantitativa discreta? Al igual que en la anterior, nosotros tenemos que calcular los desvíos con respecto a la media aritmética, pero en este caso ahora hay que considerar las frecuencias. Entonces, en mi fórmula, ustedes en su fórmula tendrían que considerar esta. Aquí hay que multiplicar por el número de veces que sucede. Siempre va a pasar esto. Entonces aquí habría que insertar. Esta es, voy a copiar aquí otra. Para datos agrupados, en la fórmula se multiplica por las frecuencias absolutas. Por las frecuencias de cada intervalo, ¿no? Por las frecuencias F sub i o N sub i. Entonces aquí en mi fórmula, si yo quiero insertar, forma, si quiero insertar letritas, aquí en mi fórmula, pero así, debemos incorporar por N sub i o por F sub i. N sub i chiquititas les muestra. Ahí. Esto está feito. ¿De dónde está? N sub i. Feo, pero bueno, vamos a ver. Ese es el problema de no genetizar. N sub i. Entonces en la fórmula, ahora hay que multiplicar por N sub i. Entonces en mi fórmula necesitamos incorporar la multiplicación por N sub i. Entonces aquí tengo el promedio. Esta era la sumatoria. ¿Cuántos eran aquí? Necesitamos calcular. Mi fuente, ¿qué le pasa aquí? No se ve. Puede estar con un tipo de letra que no tiene color. Sí, a veces algo así. Ya, entonces, 185 son los individuos y si eran 370, aquí voy a decir, estos 370 dividido entre 185 me da la media aritmética, y mi media aritmética, el promedio generalmente se representa con la letra X barrita, y el promedio es igual a 2. Porque esto y esto allá. Entonces el promedio es igual a 2. Entonces, a cada uno de los valores de la variable le voy a quitar 2, voy a multiplicar por el número de veces que sucede y vamos a tener la sumatoria para resolver esta parte superior de mi fórmula, ¿no? Entonces aquí vamos a decir cuánto se desvía. El promedio lo voy a anotar aquí arribita y lo voy a poner como número. Generalmente no me gusta hacer eso, pero voy a ponerlo como número. Entonces yo voy a decir las horas, aquí son 0. Las horas 0 se desvían en cuanto con respecto a la media aritmética, que es esta. Entonces ahí tengo, se desvían en 2. ¿Y cuántas veces sucede eso? Voy a multiplicar por N sub i. Para nosotros, para algunos libros, por F sub i. Eso sucede 25 veces. Así está perfecto, chicos. Entonces ahí estoy sacando los desvíos. Los desvíos los estoy multiplicando por el número de veces que suceden. Y voy a tener, así va a tener un símbolo positivo o un símbolo negativo. Aquí al lado los voy a convertir en absolutos. Podría aquí poner en mi fórmula, puedo, pero no quiero hacerlo demasiado rápido. Entonces voy a copiar. La sumatoria, ¿cuánto tendría que salir aquí? ¿Cuánto tendría que salir en términos, si no estoy aplicando valores absolutos, cuánto tendría que salir la sumatoria para probar nomás? Mi sumatoria tendría que salir 0. ¿Cumple la propiedad?
la suma es 0. ¿No puedo usar esta columna? No puedo, porque no tiene valores absolutos. Para considerar los valores absolutos es que no considero el signo. Entonces voy a decir valor absoluto igual abs. ¿De qué? De esta celda. Eso elimina el símbolo de mi, el valor positivo o negativo que tenga. Copio hacia abajo, encuentro las sumatorias. Ahora mi sumatoria no va a ser 0 porque estoy con valores absolutos. Entonces, siguiendo mi fórmula, esos 180 representan esto, el valor de cada variable. A cada valor de cada variable le hemos quitado la media. Hemos multiplicado por el número de veces que sucede. Ahora yo ya tengo todo este sector de arriba. Yo uso mi punto fix. Entonces yo tendría esta parte. Este resultado que yo he obtenido es esto, la sumatoria de los desvíos en términos absolutos multiplicado por el número de veces que sucede. En este ejercicio es de, vamos a revisar, ahí porque, no, vamos en el punto fix. Eso es igual a 180. Entonces, mi sumatoria es igual a 180, mi desviación media absoluta, que a mí me gusta ponerle una, es igual a 180 dividido entre n. ¿Cuánto es n en este ejercicio? Chicos, n, ¿cuánto es? 185. Muy bien, 185. N es 185. En algunos casos me hubiesen dicho 6, ¿no es cierto? Pero n es la sumatoria de las n sub i. Porque te pregunta cuántas horas de televisión, pero eso no es n. Hay 25 personas que dicen que no ven televisión, 40 que ven 1 hora y así. Entonces son 185 individuos a los que hemos encuestado. Entonces ahora, 180 dividido entre 185 va a ser igual a 0.97. Entonces, mi desviación, este conjunto de datos tiene una desviación media absoluta de 0.97. Ahí termina nuestra 0.97 horas en ver la televisión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es para cuando los datos están agrupados y mi variable es cuantitativa discreta. ¿Qué pasa cuando mi variable es cuantitativa continua? El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Volvemos a calcular desvíos. ¿Cuál es mi variable? Aquí hemos encontrado y la media aritmética en este conjunto de datos es de 2236, ¿no? Entonces ahora yo voy a calcular el punto medio, que es mi variable, menos menos el promedio. Entonces ahí esto se desvía en menos 986. O sea, si la media es 2236, aquí yo estoy diciendo 1250 es menos que 2236. Estamos desviándonos en menos 986. Nos estamos desviando negativamente. ¿Esto cuántas veces sucede? Entonces yo voy a poner paréntesis. ¿Esto sucede cuántas veces? 40 veces, multiplicado por 40. Eso sucede 40 veces. No, aquí estoy sin los valores absolutos. Entonces voy a copiar hacia abajo. ¿Y cuánto tendría que salir la sumatoria? De todos esos desvíos, la sumatoria debería salir. Está mal. Algo mal está aquí. A ver. Estamos restando del punto medio el promedio. A ver, vamos a revisar si es 2236. Debería ser 2236, estaría perfecto. Cuando copio así, de 56 menos de 56. Ah, ya, está mal.
¿Han encontrado el error, chicos? Yo tengo que restar con la media aritmética en términos absolutos, F4. Con todo tengo que restar con respecto a la media aritmética. Si no hago eso, tengo error. Y ahí sale. ¿También? Y este menos, eso es un valor muy cercano a 0, ¿no? Si yo a esto le pongo más esto, más 1, digamos, me sale 1. Entonces, por eso es casi 0. Entonces esto es 0. La sumatoria es 0. Entonces aquí tengo el desvío de 56, me está generando el desvío. C56 me está generando cuántas veces sucede. Ahora voy a buscar los valores absolutos. Aquí tendríamos desvíos. Y aquí valores absolutos de los desvíos. Entonces aquí voy a decir abs de quién, de este valor, y luego voy a tener la sumatoria. Sumatoria. Y con eso tengo la parte superior de mi numerador. Entonces aquí voy a decir desviación media absoluta va a ser igual a numerador, va a decir 137.358,49. Y eso dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es n? En este ejemplo, ¿cuánto es n? Díganme cuánto es n, chicos. 265. Dividido entre 265 y eso va a dar, vamos a calcular, ¿no? Y vamos a calcular. Dividido entre 12 y 5. 518. Entonces aquí vamos a decir, esto es 518,3. 518,3 sería mi desviación media absoluta. Es decir, este conjunto de datos se desvía en promedio, en términos absolutos, en 518 pesos. ¿De acuerdo? Y esa sería la desviación media absoluta. Estos ejercicios me dan como una especie de para prepararlos para la medida de dispersión de más amplio uso. Y la medida que más se utiliza es la desviación promedio o desviación estándar. Vamos a revisar la fórmula y vamos a ver. En primer lugar, en primera posición está la desviación media absoluta. En segundo lugar está la varianza. ¿Y qué es la varianza? Vamos a describir la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de los desvíos, pero para evitar que la sumatoria de los desvíos sea igual a 0, la varianza los eleva al cuadrado. ¿Está claro eso, chicos? Desvíos elevados al cuadrado divididos entre n. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es el promedio de los desvíos al cuadrado con respecto a la media aritmética. Y una derivada de la varianza es la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado divididos entre n, pero con la raíz eliminamos este elevado al cuadrado que habíamos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, la varianza se conoce como desvíos al cuadrado. La desviación estándar es el promedio de los desvíos con respecto a la media aritmética. Ahora, a diferencia de la desviación media estándar, de la desviación media absoluta, la varianza y la desviación estándar son distintas si se trata de población. Entonces vamos a ver, aquí esto es para población y aquí vamos a ver que esto es para la muestra. Cuando se trata de datos muestrales, el denominador va a ser n-1
Es una corrección que se hace para acercarse más a la realidad cuando se trata de datos que proceden de una muestra. Entonces, el denominador va a tener n-1. En cambio, si se trata de la población, el denominador va a ser n. ¿Está claro esto, chicos? Entonces, la varianza es una precursora de la desviación estándar. Primero hago la varianza y luego la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Hay diferencia cuando mis datos proceden de población y cuando mis datos proceden de muestra. Cuando se trata de datos muestrales, el denominador va a ser n-1. Podemos hacer el ejercicio. Vamos a irnos a resolver esto en la hoja del Excel. Entonces, vamos a recuperar estas formulitas. Voy a irme a... Entonces voy a recuperar esto y vamos a asumir que es una población. Luego vamos a asumir que es una muestra. Entonces recortamos. No, vamos a hacer esto. Voy a recortar todo esto. Y nos vamos a nuestra hojita de Excel. Entonces yo ahora voy a pasar a obtener la media, la desviación. Primero la varianza y luego la desviación estándar. ¿Ya? Hay funciones en el Excel, sí, hay funciones que directamente me lo hacen, pero ahora nos interesa nosotros trabajar con los datos tal cual están. Esto ya lo eliminamos, ya no tenemos nada de esto, que estos son objetos y no me va a permitir ser eliminados fácilmente. Bien. Reducimos y eliminamos. Último objeto, objeto, reducimos y eliminamos. Objeto para ser eliminado no era y se murió. Varianza y desviación estándar. Entonces aquí nosotros vamos a... Tenemos este conjunto de datos. Hemos visto los desvíos y ahora nosotros a estos desvíos los vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos las notas de 45 de... Otra vez voy a hacer la fórmula, pero solamente para repasar. Entonces, ¿qué voy a decir? La nota de 45 menos 60 F2 y esto voy a elevar al cuadrado. Voy a hacer paréntesis, voy a decir alt 94 y esto elevado al cuadrado. Entonces mi nota de menos 15 ahora se convierte en 225. Y voy a anotar desvíos al cuadrado. Desvíos elevados al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, supongo que se entiende, ¿no? Esta columna de desvíos al cuadrado, puedo copiar todo hacia abajo. Voy a tener para cada uno de los desvíos elevados al cuadrado, ahí voy a tener la sumatoria de todo. Y con esto, aquí mis datos no están agrupados, por lo tanto yo no tengo que hacer absolutamente nada. Una sola vez sucede 45, una sola vez sucede 62. Entonces, si hacen una rememoración, aquí era menos 15 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 25 elevado al cuadrado, 29 elevado al cuadrado, 6 elevado al cuadrado, 30 elevado al cuadrado, 30 elevado al cuadrado. Entonces estamos elevando los desvíos al cuadrado. Entonces, siguiendo la fórmula, sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado divididos entre n. Entonces voy a tener mi varianza, entonces la varianza va a ser igual a la sumatoria
de los desvíos elevados al cuadrado, que en este caso son 37, 36, esa es la sumatoria. Divididas entre ¿cuántos? ¿Cuántos son los individuos aquí? Chicos, ¿cuántos individuos tengo en este grupo? ¿10, licenciado? Muy bien, 10. Entonces, la varianza es este valor, y aquí va a ser igual a 373,6, ¿no? Esa es mi varianza. La varianza no tiene interpretación. ¿Qué cosa tiene interpretación? La desviación estándar. ¿Y qué es la desviación? La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces saco la desviación, la raíz cuadrada de este valor, puedo hacer función raíz, como tengo en la celda, es de 373,6. Si hubiese tenido en una celda, no usaba eso. Y listo. Mi raíz es de 19. Entonces, estos datos se desvían en promedio en 19 puntos. Las notas se desvían en promedio en 19,3 puntos. Y esa sería la respuesta de la desviación estándar. ¿Está claro, chicos? La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué es la varianza por medio de los desvíos al cuadrado? La varianza no tiene interpretación, la desviación sí. Cuando mis datos están agrupados, entonces hemos asumido que esto es poblacional. ¿Cómo sería la desviación muestral? Si fuese desviación muestral, la varianza sería igual a los 37, 36 divididos entre ¿cuánto? Entre 10 menos 1. 10 menos 1, que tendría que ser 9, ¿no es cierto? Entonces, si se tratase de una desviación muestral, es eso. Y vamos a calcular cuánto sale. 37, 36 dividido entre 9. Y entonces, si es que fuese una varianza muestral, mi varianza muestral sería 415,1. 415,1. Esa sería mi varianza, mi desviación muestral sería raíz cuadrada nomás, ¿no? 415,1, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Dónde está mi raíz aquí? Raíz cuadrada de 415. 20.37. 20,37. Entonces, esa sería mi desviación muestral y mi varianza muestral precursora de mi desviación muestral. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que ahí vamos a dejar. Ya pueden imaginarse cómo va a ser para datos agrupados y cuando mi variable es cuantitativa continua. O sea, ya pueden hacer, porque el procedimiento va a ser igual lo mismo, ¿no? Ahí vamos a quedar, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, licenciada. Sobre el examen, el día jueves va a ser, ¿verdad? Sí, estoy estimando que el día jueves. Solo nos faltan avanzar. Esto casi nos va a llevar 10 minutos más hacer lo que falta para los datos agrupados, variable cuantitativa discreta. Tendríamos pendiente el coeficiente de variación, que van a ser otros 10 minutos. Tendríamos pendiente las otras medidas de posición. Y con eso estaríamos listos para el examen el día jueves. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna
si tiene, o sea, tendríamos una clase el martes. El martes terminaríamos con lo que son estas medidas de dispersión y con otras medidas de posición y estaríamos listos para el examen el 5 de noviembre. ¿Está bien? Sí, Liz, está bien, pero por favor, ¿nos podría pasar los Excel que has realizado en clase, por favor? Sí. Voy a subirles. Dice, ¿el examen entre todo avanzado hasta ahora? Hasta lo que avanzamos el día martes. Eh, Ahora podríamos ampliar un poquito el tiempo, pero nos quedamos con menos tiempo para los 2 exámenes que nos faltan. Esa es la única preocupación que tengo. Podríamos dar la siguiente semana para que aquí tengan una opción de dudas, pero a veces perdemos el tiempo porque las dudas las prefiero aclarar al momento de avanzar, porque ahí es donde está todo mucho más claro, ¿no? Pero vamos a ver, depende de si tenemos el tiempo suficiente el día martes para finalizar lo que necesitamos avanzar y ahí tenemos un poco de espacio, estarían listos para dar el examen el jueves 5. Y si no, ya vemos, hasta el martes. De todas maneras, por el momento nuestro examen está definido para el 5 de noviembre. ¿Está bien? Ya. Entonces, si no hay ninguna observación, nos podemos retirar. Que les vaya muy bien, chicos, y finalizamos la clase, ¿ya? Licenciado, ¿puede subir hoy día el video, por favor, de Sí, la clase de hoy? Ahorita mismo voy a detener la grabación porque cuando se sigue grabando, sin motivo, porque ahorita ya no hay motivo para seguir grabando. Ya, voy a subir en unos minutitos. Hay que esperar que el Google, que la nube y todas esas cosas que el video se edite, yo creo, no sé, pero tarda por lo menos una media hora en que se pueda subir el video, ¿ya? Listo, chicos, entonces por el momento voy a ir subiendo los otros videos que me están quedando pendientes y estos archivos, ¿no? Que son, este va a ser para desviaciones, lo voy a denominar desviaciones. En documentos vamos a grabar y se va a llamar desviaciones. En este mismo documento de desviaciones vamos a continuar la siguiente clase porque nos faltan otras, a ver, solo nos faltaría hacer para los datos agrupados, variable cuantitativa discreta, datos agrupados, variable cuantitativa continua, datos agrupados, pero ustedes ya lo pueden hacer. Ahorita ya tienen todos, porque el procedimiento es igualito al que hemos visto cuando mi desviación utiliza los valores absolutos y se conoce como desviación media absoluta. El procedimiento para la varianza y para la desviación estándar va a ser exactamente igual, solo que en la varianza y la desviación tenemos posibilidades de diferenciar. Si se trata de una muestra, dividir entre n-1, y si se trata de población, dividir entre n, al igual que la desviación media absoluta. ¿Ya? Entonces, aquí quedamos, chicos. Ustedes ya pueden hacer esto. Voy a hacerlo en la siguiente clase, pero ustedes ya tendrían todas las herramientas para sacar la varianza y la desviación estándar, poblacional y muestral. Datos agrupados, variable cuantitativa discreta, y datos agrupados, variable cuantitativa continua, porque ya tenemos calculados los desvíos. Aquí, ¿qué cosa nos faltaría? Elevar los desvíos al cuadrado, la sumatoria dividido entre n va a ser varianza. Sacar la raíz cuadrada, desviación estándar. 2 minutos, ¿no? No es muy, mucho, o sea, para que ustedes practiquen, háganlo. Vamos a hacer la siguiente clase, pero ya pueden adelantar un poquito. Voy a subirles este archivo también, ¿ya? Como ya está guardado, entonces cuando no guardo es cuando ya no les puedo subir. Y bien que me hayan pedido para que yo no lo pierda, porque a veces lo borro y listo. Entonces aquí, estadística promedio, vamos a guardar por si acaso ya hemos hecho algo y ahora sí nos podemos retirar. Listo, chicos, hasta la siguiente clase. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.